Muy bien, mi querido Alfonso, tenga usted muy buenas noches. Bienvenido al programa, el Proyecto CAE. Es un placer para nosotros poderlo tener acá, compartir con usted desde México, desde Bolivia. Es un honor para nosotros poder contigo, querido hermano. Y hoy vamos a compartir, queridos amigos, un tema muy importante. Es la historia de vida también de nuestro querido y también vamos a estar propuesto, ¿no? Lo que son las adicciones y el VIH-Sida, ¿no? Un tema muy importante que hoy en día está calando una crisis muy grande de la sociedad y que hoy en día está arruinando, lastimando, involucrándose, perjudicando y está causando mucho daño. Entonces veamos estos impactos y veamos qué es lo que nos propone nuestro querido Alfonso en base a su charla. Estamos dispuestos a hacerlo ya junto a él. Venido querido, tienes las puertas del Zoom, el Zoom abierto, la plataforma, el Zoom abierto. Venido querido, adelante. Gracias por la invitación, Luber, gracias a tu auditorio y a todos ustedes que que acabo de conocer, ¿verdad? Estoy un poco nervioso, No. pero creo que es normal. Siempre que voy a un lugar donde no me siento en mi zona de confort, pues eso me sucede, pero en breve me empiezo a calentar motores y se me quita. Pues soy Alfonso, soy adicto en recuperación. Tengo ya ciertas 24 horas practicando el hermoso programa de los 12 pasos, que a mí me ha ayudado a mantener mi estabilidad emocional, ¿no? Junto a eso, pues he estado practicando, pues he ido a terapia, he estado buscándole y rascándole por donde he podido para poder encontrar mi paz mental. Y agradezco, Isabel, también por la invitación. Sé que tú fuiste el puente y me siento muy agradecido por estar acá. No es un tema fácil para mí este tema, el VIH y las adicciones, porque es algo que he vivido en lo personal. Es un tema en donde toco fibras bien sensibles, pero a la vez, al compartir mi historia, me ayuda a comprender más este tema que ahorita decías. Es algo aterrador lo que hemos estado experimentando. Mucho antes de la pandemia del COVID-19, nosotros o el mundo ya se estaba viviendo en una pandemia respecto a este tema, ¿no? Y nadie habla de esto, o los que hablan poco. Es un tema bien, con muchos tabús, muy estigmatizado, junto a las adicciones, ¿no? Que yo creo que viene junto con pegado por muchas situaciones, ¿no? Yo quiero empezar compartiéndoles un poquito sobre mi historia, cómo es que me desarrollé, lo que yo alcanzo a percibir de ella, ¿no? Porque seguramente si les preguntan a mis padres, la historia pudiese ser un poco distinta, ¿no? Entonces yo les quiero abrir mi corazón el día de hoy en este espacio. No traje ninguna diapositiva, ningún PDF, no me preparé para el tema, honestamente. Es simplemente hablarles desde mi corazón y sincerarme con su auditorio, ¿no? Yo crecí en Guadalajara, Jalisco, una ciudad muy hermosa en México. Para mí es un jardín, ¿no? Ahora que vivo en Tijuana puedo ver lo hermoso que es Guadalajara. Y crecí en una familia acomodada, en lo cual pertenecía o pertenezco a cierta clase social, en donde se me dio educación, se me dieron, siempre tuve una casa, techo, comida, me dieron oportunidades de primer nivel. Y muchas personas podrán decir, qué presumido, pero es que es así donde me tocó vivir a mí. Nací en un lugar muy acomodado, con padres y con abuelos que toda su vida han trabajado y han sido exitosos en el trabajo. Y ahí empieza mi historia.
Ahí empieza mi historia. Yo desde chiquito escuchaba a mi papá, escuchaba a mi abuelo, que los negocios, que el éxito, que el dinero, y yo nada más volteaba a ver alrededor y a mí me daba pavor ser como mi abuelo, ser como mi papá. Y no porque sean unas personas que no hayan hecho las cosas bien, porque nunca pensé que iba a llegar a esos estándares tan perfeccionistas, tan no sé cómo explicarlo, pero bueno, ahí, ahí empieza mis primeros pasitos hacia la ansiedad que le llamo yo, ¿no? Las primeras manifestaciones hacia mi ansiedad. Mi papá, un hombre súper trabajador, mi abuelo, un hombre muy, muy trabajador, reconocido en Guadalajara, el cual hizo muchas cosas por Guadalajara. Entonces, ahí empieza mi frustración primaria, ¿no? El no poder o no creerme igual que ellos, no sentir ese sentido de pertenencia en mi mismo núcleo familiar. Y pues bueno, crecí en un lugar, en una escuela de religión católica, en donde nos inculcaban la religión de una manera muy, muy aprensiva, yo lo diría, en donde todo era pecado, en donde todo estaba mal, en donde te ibas a ir al infierno y en donde el dinero movía la escuela. No voy a decir la congregación porque se me hace falta de respeto hacia las personas que siguen a esa congregación, pero fue una congregación en la cual a mí me distorsionó mi manera de pensar ante la religión. Entonces, desde muy niño, yo pensaba que estaba haciendo las cosas mal. Yo pensaba que era un niño malo, yo pensaba que no era merecedor de muchas cosas por el simple hecho de haber nacido en donde yo había nacido. Uno de los acontecimientos que marcó muchísimo mi vida fue la muerte de una de mis tías, la hermana más pequeña de mi mamá. Falleció cuando yo tenía 12 años en un accidente. Y la manera en la que me comunicaron, la manera en la que abordó, pues no fue la mejor manera de abordar mis padres, ¿no? Ahora lo entiendo, que no tenían recursos, que era lo único que habían podido hacer y que trataban de protegerme. Pero ahí fue el primer resentimiento que yo tuve hacia mis padres. Fue cuando empezó mi rebeldía, en donde yo me resentí con Dios, me resentí con mis padres y me resentí con el mundo entero. Ahí de verdad empezó, fue el primer golpe. Desde que yo iba en primero de primaria, mis compañeros, sufrí de mucho bullying por mi preferencia y mi orientación sexual. Entonces, pues ya se imaginarán el combo de la muerte de mi tía, el descubrir que era homosexual o que soy homosexual y la ansiedad terrible que yo sentía por poderle explicar y expresar al mundo sobre lo que estaba viviendo y sintiendo y pensar que me iba a condenar porque era un pecador. Esa creencia, ese introyecto a mí que fue tan arraigado en mi corazón, fue el que me detonó para convertirme en un adicto en potencia. Mucho antes de que yo manifestara mi adicción con sustancia, yo ya tenía comportamientos muy adictivos, muy ingobernable, muy obsesivo compulsivo. Me aproveché de la depresión que mi madre estaba viviendo en aquel entonces a raíz de la muerte de su hermana, de la situación que estaba pasando en casa, y súmale que mi madre se hace premenopáusica a los 30 años, dado a que tenía unos quistes y le tuvieron que extraer ahí la matriz. Y obviamente yo no entendía qué estaba sucediendo. Yo lo único que hacía era pensar en mí y me valía todo lo que pasaba alrededor, ¿no? Si mi mamá estaba enferma, pues yo la juzgaba porque estaba enferma y cómo es que está depresiva y cómo es que no se puede levantar de la cama y no alcanzaba a ver lo que estaba sucediendo porque era un niño, un adolescente.
Y despuesito de que muere mi tía, o en ese mismo año, eh, fui abusado sexualmente. Entonces fueron pasando cositas que fueron agregando a que yo me empezara a entumir, a que yo me empezara a cerrar, a que yo me empezara a resentir. Y, y yo no hablaba, yo era una tumba. Yo no quería expresar lo que estaba sucediendo. Es más, en algún momento yo utilicé mi abuso para hacer sentir culpable a mi madre y a mi padre, y de ahí poder yo manipular, porque si ustedes saben que las personas que tenemos esta enfermedad de la adicción somos expertos en manipular. Y lo digo con mucha tranquilidad porque eso ya pasó. Y lo que yo vengo a decirles el día de hoy es que por más complicada que haya sido mi historia, por fin le he encontrado sabor a mi vida. Y por fin eh, pude encontrar un poder superior, el cual para mí es Dios, y y empezó a cambiar mi vida, ¿no? Pero con mucho esfuerzo, con mucha dirección, con mucho acompañamiento. Entonces, a las cuando tenía 14 años, tuve mi primer contacto con la sustancia. Desde la primera vez que yo bebí alcohol, porque fue la primera sustancia que yo consumí, desde la primera vez me perdí. Desde la primera vez vomité, me quedé dormido, me tuvieron que recoger, me tuvieron que llevar a casa. De esa alergia de la que tanto hablan los libros, pues me sucedió. Yo soy alérgico a eso, ¿no? Entonces, yo, pues no me gustó el alcohol. La siguiente puerta fue la marihuana, lo que consumía. Empecé consumiendo marihuana, empecé esporádicamente, y entonces empezó a volver una distorsión, ¿no? Yo, el sentirme no merecedor, no me sentía querido, sentía que todo el mundo me rechazaba, que me estaban humillando en la escuela, el bullying era impresionante, y me empiezo a relacionar con personas que mucho más grandes que yo tenía 16 años y me empiezo a involucrar con personas de 23, 24 años, los cuales pues ellos ya estaban más vividitos y me empiezo a mezclar en un mundo en el cual pues se fumaba marihuana, bebían alcohol, era según esto un ambiente mucho más liberal, ¿no? Y yo les repito, me empiezo a aprovechar de todo lo que estaba sucediendo en casa porque mis papás no volteaban a ver lo que estaba sucediendo en mí. Ellos estaban concentrados en sus trabajos, en su vida cotidiana y yo me aprovechaba, ¿no? Me aprovechaba, empiezo a tener también una conducta sexual no muy correcta, en donde empiezo a distorsionar a raíz de mi preferencia sexual, empiezo a tener, junto con el consumo de drogas, una adicción al sexo, ¿no? Y mucho antes de que yo consumiera drogas, yo ya venía distorsionado sexualmente. ¿Por qué? Porque yo ya traía un rollo acá, el cual yo sabía que no estaba haciendo las cosas de manera correcta. Yo sabía que no me estaba conduciendo de una manera correcta. Aún así, no tenía la capacidad de expresarlo, no tenía la capacidad de decirlo porque me sentía tan miserable, con tanta vergüenza, que prefería quedarme callado. Y en algún punto la droga me ayudó a desinhibirme, me ayudó pues a perderme más en ese mundo que yo le llamo el inframundo, ¿no? Y obviamente esto fue progresivo, te estoy hablando que yo estuve consumiendo 20 años. 20 años fue lo que al principio, no te voy a mentir, yo me divertía mucho. Salía todos los días, me la pasaba de fiesta, no había quien me pudiera meter a casa porque a mí lo que me gustaba era la fiesta, pues.
Y la fiesta me daba superpoderes, la droga me daba superpoderes en los cuales pues se me quitaba la vergüenza, se me quitaba el temor por ciertas cosas. Entonces, pues era una persona muy aventada, en el cual pues las consecuencias llegaron, ¿no? Llegaron y llegaron muy fuertes, ¿no? Entonces yo a los 20 años me voy a vivir al extranjero y empieza mi carrera. Ahora sí, yo le llamo mi maestría en adicción y en esos comportamientos sexuales que yo no entendía por qué los tenía. Ahora con las redes sociales, que en ese entonces empezaban y existían páginas donde uno podía ligar a otras personas y poder compartir pues experiencias, ¿no? Sexuales, pues yo era fan de de todo ese movimiento, ¿no? O sea, y junto con el consumo, pues no me importaba con quién meterme, en dónde meterme y no medía las consecuencias de lo que estaba sucediendo. Poco a poco me fui enrollando más en este tema de las drogas, fui cambiando una droga por otra. Al principio era nada más marihuana, luego pasó la cocaína, luego salieron los ácidos, los hongos y las famosas tachas, ¿no? Que me encantaban en aquel entonces y me ponían de una manera desinhibida, en el cual yo no tenía límite absoluto. Sin vivir en casa, mis padres pensando que yo estaba estudiando, vuelvo a lo mismo, me seguía aprovechando de la situación. Pues llegó el punto en el cual, pues mi salud mental estaba totalmente desequilibrada. Había momentos buenos, había momentos malos, pero siempre me iba de un polo al otro, ¿no? O sea, no podía tener una estabilidad emocional centrada, ¿no? Yo veía a mis hermanos que empezaban a realizar su vida, que empezaron a estudiar, a salir con personas. Yo veía pasar mi vida como si fuera una película en el cual me daba mucho coraje poderlos ver a ellos realizarse y yo no poder realizarme de la misma manera. O sea, era algo bien gacho sentir porque yo decía, pues vengo de la misma mamá, vengo del mismo papá, me han dado las mismas oportunidades y no me podía desarrollar como me quería desarrollar, ¿no? Y luego yo escuchaba que decían, ay, es una crisis existencial la que te está pasando, ¿no? Pero en realidad no. Lo que estaba pasando era que cada vez mi consumo era más grande y mis conductas adictivas se iban empeorando. Hubo un momento en el cual el vacío no lo podía llenar más que con la sustancia, ¿no? Llegaba el punto en el cual ya la fiesta ya no me interesaba, el estar fuera de la ciudad, solo, en lugar de estar estudiando, me deprimía, ¿no? Y era un círculo vicioso en el cual yo no entendía. Me alivianaba un ratito y me iba y me drogaba. Y luego de drogarme me iba y buscaba a ver con quién me acostaba. Y el vacío crecía, ¿no? Y no me daba cuenta que ese vacío iba creciendo y hasta que se salió del control, ¿no? Para no hacerles el cuento tan largo, yo a los 30 años, ahora tengo ya casi 10 años diagnosticado con el VIH, pues terminé consumiendo cristal. Mi última droga que yo consumí fue el cristal, ¿no? Y estuve consumiendo alrededor de 7 años el cristal.
primero empecé fumando y terminé inyectándomelo. Y ahí ya mi distorsión ya era una cosa horrenda. Ya no me importaba usar protección, ya no me importaba compartir jeringas, ya no me importaba nada en lo absoluto. Yo lo único que quería era seguir drogándome para poder no sentir ese vacío tan tremendo en el cual, pues, me daba mucha tristeza reconocer cómo estaba viviendo. Yo escuchaba a mi madre desesperada diciéndome que me perdonara. Y yo cuando me decía, es que te tienes que perdonar, ¿no? Híjole, era como si me metieran una cachetada así de, ¡pah! Yo, ¿perdonarme de qué? O sea, si no he hecho ni nada, o sea, yo pensaba que no me se daban cuenta de nada de lo que estaba sucediendo. Fíjate mi manera de pensar, ¿no? O sea, y no dejaba entrar ninguna sugerencia. ¿Por qué? Porque no tenía la apertura mental. Mi madre, mi madre, siempre lo digo y se lo digo a ella que no me va a faltar, de que me va a faltar vida para yo pedirle disculpas por todo lo que le hice sufrir, ¿no? O sea, de verdad yo fui ese hijo en el cual mi madre se desveló, se preocupó, me buscó, trató de darme lo mejor del mundo y yo era el hijo que la juzgaba, la rechazaba, le gritaba, la insultaba y nunca, 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 nunca quitó el dedo del renglón. Nunca se dio por vencida. Les quiero platicar un poco también que cuando yo me entero que tengo la condición del VIH, pues llego al hospital con 11% de células T. Los leucocitos T, los CD4 son los que miden pues el sistema inmunológico. Y yo en ese entonces pues ya estaba en etapa de SIDA, en el cual yo por inconsciencia, por no querer ver la realidad, por creerme He-Man, como le quieran ver, Superman, nunca me hice un estudio, nunca me quise checar. Yo de un día para otro empecé con diarreas crónicas y yo sabía que algo estaba sucediendo y no quería yo tomar cartas en el asunto, ¿no? Me salieron unas comisuras aquí en los labios, los cuales pues mi cuerpo eh, ya se estaba, ya se estaba deteriorando. De hecho, se consumió mi cuerpo. Llegué a pesar 50 kilos, me enflaqué 25 kilos en menos de un mes. Me empezaron a salir llagas y es ahí donde yo pienso que mi poder superior fue que empezó a actuar, ¿no? Entonces, yo estaba en, en un pueblo cerca de Guadalajara, en el cual mi papá tenía un negocio y yo estaba con mi hermano acompañándolo. Yo me sentía muy mal y no podía dormir y tenía estas diarreas horribles. Todo lo que comía al momento pues lo desechaba con las diarreas y temperaturas en la noche y yo no sé cómo aguanté tanto. No sé cómo aguanté tanto. Yo le hablaba a mi papá y le decía es que me siento muy mal y como estaba en este pueblo, pues mi papá me decía, ve y hazte un cultivo para que veamos qué bacteria tienes y ahí voy al laboratorio y me decían que el análisis iba a tardar 6 días porque tenían que mandar las pruebas a Guadalajara, ¿no? Entonces yo estaba ya en ese punto muy angustiado, me sentía muy débil, físicamente me sentía muy débil y mi hermano el pequeño, que siempre que comparto esto, en serio, es algo que conecto, ¿no? Con el amor que me tiene mi hermano.
Le habló a mi papá en ese momento y le dijo, ¿sabes qué, pa? Si no vienes por Alfonso en este momento, lo voy a llevar yo a Guadalajara porque no lo veo bien. No lo veo bien. Mi hermano lo primero que hizo fue meterme al coche y llevarme de urgencias a Guadalajara. Obviamente me empezaron a atender, me empezaron a hacer análisis, todos estábamos completamente todos en negación. Obviamente yo no podía ni siquiera saber cómo me llamaba porque pues no tenía conciencia en lo absoluto de lo que estaba sucediendo. Entonces, en ese momento llego, mi padre me lleva a hacerme ahora sí análisis, me hacen análisis de todo y pues, ¿qué pasa? Que me diagnostican con SIDA. En ese momento, todo el mundo entra en crisis en casa, me llevan mi papá pide asesoría a un doctor que estaba en ese entonces en la Secretaría de Salud a nivel estatal y le dice que le empieza a decir qué hacer y me mandan al hospital de Soquilpan en Guadalajara, al hospital de Occidente, en el cual pues me han dado desde aquel día una atención magnífica. Quiero decirles que mis primeras veces eran, yo decía, qué karma estoy pagando, qué estoy haciendo aquí en este lugar. Yo nunca había estado atendido en la seguridad social, pública en Guadalajara. Siempre había estado con seguro de gastos médicos y esto y el otro. Y me meten a este programa y yo pues no entendía, ¿no? O sea, ¿qué estaba sucediendo? Pues me diagnostican, me querían internar y mis papás deciden que no, porque estaba tan bajo de defensas, tan vulnerable que muy probablemente se me hubiera pegado algo o por una enfermedad oportunista hubiera adquirido si me hubieran ingresado al hospital. Entonces mis papás acondicionan la casa, empieza un proceso bien complicado en mí, en el cual pues estaba tocando fondo de manera tremenda, ¿no? Y dice el doctor, entonces, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser que te tenemos que convertir en cero positivo para que pues salgas de la etapa de VIH, de SIDA y puedas estar indetectable y vivir con el VIH estable, ¿no? Bueno, pues eso tardó 6 meses en pasar, de tan vulnerable que yo estaba. Tuve que estar aislado en casa, no podían ir a visitarme, mi madre era la única que estaba, mi madre y mi padre, pero mi madre era la que me atendía, la que me cuidaba, los medicamentos no me hacían, no podía comer, llegó el punto que no podía comer. Y aún así, cero conciencia de enfermedad. Todo, todo mi proceso en el cual yo me recuperaba de la etapa de SIDA, comía marihuana, consumía brownies, galletas, obviamente porque me dijo el doctor que no podía fumar, entonces yo encontraba la manera perfecta para justificar mi adicción y decir que la marihuana me iba a ayudar porque me iba a quitar el dolor, porque me iba a ayudar a dormir, porque me iba a ayudar a tener hambre, y una justificación tremenda, ¿no? Entonces, cínico, cínico me comportaba en casa, me valía que me dijeran, me valía mi mamá llorando, me valía mi mamá diciéndome pues, que estaba enfermo y yo consumiendo marihuana y total. Me recupero gracias a un poder superior tan grande que todavía en ese punto yo no veía. Yo no sentía a Dios cerca de mí. Yo estaba súper resentido con Él y con todo lo que me rodeaba. Amargado con mis padres, culpándolos. Imagínense, yo llegué a culpar a mi madre de mi VIH, de la condición de SIDA que yo había adquirido. Yo les llegué a gritar, tú tienes la culpa de todo lo que me está sucediendo. Tú eres la única, emberrinchado, enfadadísimo. Total, en cuanto el doctor
En cuanto el doctor me dice, ya tus defensas están en donde deben de estar, ya eres cero positivo otra vez, estás indetectable. En cuanto me dijo eso, compañeros, lo primero que hice fue ir a consumir. Lo primero que hice fue irme a inyectar cristal. Yo ya no quería saber nada de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Yo me quería morir por la falta de aceptación, por la falta de información. Me daba un favor comentarlo, no quería que nadie supiera, les tenía prohibido a mi familia comentar algo, a mis hermanos, a sus esposas y a sus novias, y a mis padres, pues a mis tíos, a mis familiares. O sea, yo no quería que nadie supiera y se los prohibía. Entonces, un día mi madre, mi madre me dice, ¿sabes qué? Tuve que hablar con tu abuela y le tuve que decir qué estaba sucediendo. Para mí mi abuela era una persona que para mí era mi todo. Una persona que me apoyó mucho, que sufrió mucho también por tantas cosas que le sucedieron. Y yo lo que menos que quería era darle una preocupación, ¿no? Y me sentí traicionado con mi madre, porque mi madre me decía, es que tengo que hablar, y me lo dijo con los ojos llorando. Me dice, es que yo no tengo a nadie con quien desahogarme, Alfonso. A la única que tengo es a mi mamá para poderle platicar lo que está sucediendo. En ese momento fue la primera vez que sentí yo empatía hacia mi mamá, hacia lo que estaba sucediendo, ¿no? Me daba pavor sincerarme con mi abuela. Pensaba que yo en ese entonces pensaba que, pues que el que debía de haberle dicho o sincerado era yo, ¿no? Y por mi cobardía, por mi manera tan cerrada de pensar en aquel entonces, pues yo no tenía la capacidad de enfrentar una situación así. Yo sentía, mi abuela era una persona, pues ella vivió en Estados Unidos, era americana, vivió en Estados Unidos, y tenía muchos problemas con el racismo, y era una persona muy fuerte y muy rígida en algunas ocasiones, y yo distorsionaba todo eso que había vivido, y yo pensaba que me iba a rechazar, que no me iba a aceptar. Entonces también por eso es que me quedaba callado, no le decía nada en lo absoluto, pero al final mi abuela me dijo cosas muy hermosas cuando se enteró de mi diagnóstico. Pero aún ahí yo no tenía nada de conciencia. A los meses muere mi abuela, y empiezo a caer más abajo. Empiezo a fondear más, me empiezo a drogar más, me mudo de ciudad otra vez creyendo que era la ciudad. Me voy a vivir al extranjero otra vez. En cuanto llego al extranjero empiezo a consumir más, drogas más fuertes, y entonces me regreso, a México otra vez, y empiezan ahora sí la etapa más crónica de mi consumo. Si ya había sido crónica la otra etapa que les estaba contando, esta fue ya el fondeo más grande que yo pude haber tenido, ¿no? O sea, me aprovecho de un viaje que hacen mis padres, me quedo solo en casa, un mes estuve consumiendo cristal por inyectar, mes y medio, todos los días, sin comer, sin dormir. Empecé a entrar en psicosis muy aguda, no me daba cuenta, pensaba que trataba de arreglar todo el panorama para que según yo nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, pero
llega el punto en el que no puedo más y y se me cae el teatrito, se me cae el tratito. Mis padres, una noche empiezo yo a gritar, empiezo yo a delirar y mi madre entra al cuarto y ve pues todo lo que estaba sucediendo y lo que estaba consumiendo, ¿no? En ese momento mi madre me confronta. Bueno, no en ese momento, al día siguiente despierto, veo que ya no está la droga, que me la habían removido, entro en shock, no soporto que me confronte mi mamá y lo próximo que hago es un intento de suicidio. En este intento de suicidio, empiezo yo me tomé alrededor de 90 pastillas de clonazepam. Obstruyo las puertas del cuarto, muevo todos los muebles, me quedo dormido o me entro en shock y empiezo a escribir en el celular, a despedirme, según me cuentan, porque en ese momento yo ya no me acordaba absolutamente de nada, ¿no? Entonces, como yo era una persona que entraba en crisis y lo primero que hacía era golpear puertas, aventar cosas, romper ventanas, gritar, insultar, me ponía sumamente agresivo. Entonces había sucedido eso cuando mi madre me confronta y llega un periodo en el cual pues no se escuchan ruidos, no se escuchan gritos, y mis papás se quedan tranquilos. Llega mi hermano y empieza a preguntar, ¿dónde está Alfonso? No, pues ya se durmió. ¿Dónde está Alfonso? ¿Cómo que ya se durmió? No se durmió. Ve todo lo que me escribió. Tratan de abrir la puerta del cuarto. Obviamente no podían abrir la puerta del cuarto. Estaba con seguro, estaban todos los muebles encimados. Tratan de irse por la ventana, no pueden. Mandan a hablar un cerrajero. Y cuando me encuentran casi broncoaspirado. Llamaron a la ambulancia, no me querían recibir en ningún hospital por la condición en la que llegaba, en ningún hospital privado me quisieron recibir. En el que sí me recibieron, me pusieron un antídoto en el cual me hicieron despertar. Yo creo que, pienso yo, no estoy seguro, que era algo como adrenalina, en el cual despierto y lo primero que hago es noquear 2 enfermeros y me corren del hospital. Me salgo desnudo del hospital y me corre. Le dice el psiquiatra del hospital a mi padre que no puedo estar ahí, pero que me puede llevar a una institución en el cual pues ya era de psiquiatría, ¿verdad? Cuando despierto en un psiquiátrico, amarrado de mis extremidades, con pañal, sin voz, de tanto que había gritado, de tanto que había, me consumí la voz de la crisis tan grande que yo había tenido. En el psiquiátrico estuve 3 meses, en el cual ahí fue la segunda manifestación de que yo empecé a ver a mi poder superior, ¿no? Yo nada más le pedía que me ayudara a salir de esa. Obviamente yo trataba a Dios como si fuera mi chacha, ¿no? Así de que quiero que Dios solucioname, ¿no? Y te juro y te prometo que no voy a volverlo a hacer y esto y el otro. Y yo lo que quería era nada más salirme de ahí, ¿no? Y Dios, la neta, ahora lo pienso así, me ha cumplido lo que estaba pidiendo. O sea, lo pedí con tanta desesperación, aunque en ese entonces tampoco lo sentía, pero se lo pedía. No entendía todo lo que estaba pasando.
Me sacan del psiquiátrico a los 3 meses y me traen a Tijuana, a una institución privada, a una clínica de adicciones, y empieza mi proceso en entender esta enfermedad, ¿no? En el cual, pues yo seguía no queriendo hablar de mi problema del VIH, yo seguía no queriendo hablar de las drogas, yo pues seguía pensando pues que era un episodio que me había sucedido, ¿no? Y que iba a pasar y yo iba a seguir haciendo mi vida como tal, ¿no? Y en realidad fue un proceso bien complicado porque fueron, aparte de los 3 meses que estuve en el psiquiátrico, fueron casi un año que estuve internado en la institución, en el cual pues empecé a trabajar con la aceptación. Me empezaron a desmenuzar todo lo que estaba yo haciendo, los daños que había ocasionado y las consecuencias que esos me habían traído. Yo la verdad al principio cuando estaba en la clínica, yo lo que quería era salirme de la clínica. Yo no pensaba en recuperarme, yo no pensaba yo pensaba en ponerme trucha para que me sacaran lo más antes posible, ¿no? Porque yo no quería estar ahí. Y yo veía que me hablaban y me decían, no, hasta que los doctores digan, hasta que te den de alta. Y yo, pues, ¿cuándo es eso? No, y que cada proceso es distinto y que mira, no quieras apresurar. Y yo dije, bueno, pues ya estoy aquí. Ya se me está dando la oportunidad, voy a empezar a trabajar. Lo que, pues, para que me saquen más rápido, no, para terminar mi proceso más rápido de lo que los demás, ¿no? Lo van a terminar. Yo me voy a portar bien, acá en México le llamamos, voy a jugar la parte, me voy a poner bien listo y portándome bien voy a manipular a todo mundo y me van a dejar salir lo más rápido posible. Y así es como empezó mi recuperación, ¿no? Con una gran mentira que era yo querer salir y no quererme recuperar. Y poco a poquito me fui dando cuenta de que pues que era mi cabeza lo que estaba desconchinflada, ¿no? Que era mi manera de pensar lo que me tenía así, que era mi manera tan obstinada, que estaba bien cerrado, que no podía pedir, que no me podían dar una sugerencia porque ya me molestaba. Fíjense, les quiero compartir que cuando salí de la psicosis, lo primero que hice en el psiquiátrico, y se los comparto para que vean cómo es vivir en negación y pensar que las cosas son así como broma, yo tomaba las cosas. Yo salí de psicosis y le digo a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Quiero que me traigas un pastel al psiquiátrico porque pues ya me siento bien y ya voy a acabar mi proceso en el psiquiátrico. No había visto yo a mi madre en 3 meses porque no me permitían verla. Cuando me vio mi mamá, lo primero que hizo fue darme una bofetada. Y enseguida me dio un abrazo y me dijo, nunca, nunca me vuelvas a hacer lo que me estás haciendo. Dice, porque no sabes lo que yo sentí al verte tumbado, el verte vomitado y verte en esa condición. Y yo hoy entiendo su reacción, o sea, una bofetada porque estaba enojada, porque estaba molesta, porque estaba confundida, porque traía el corazón destrozado. Y yo pidiendo un pastel, pues pensando que era que me merecía un premio, pues. Pero yo no estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Y la conciencia fue algo que me costó mucho trabajo adquirir. No alcanzaba a ver la dimensión de lo que estaba sucediendo. No alcanzaba a ver lo que estaba sucediendo a mi alrededor y lo que estaba destruyendo a mis hermanos, a mis padres.
todo lo que tocaba lo estaba destruyendo. Y no dejaba que me dijeran nada. Y empieza el proceso y mi madre bien firme. Y esto se los quiero compartir a todas las señoras, a todos los señores que tengan a un familiar, un esposo, un hijo, un hermano en un proceso de rehabilitación. Van a tratar de decirles lo peor de la institución, que los maltratan, que esto, que el otro, que con tal de salirse con la suya. Mi mamá, si algo le agradezco en este momento, es que haya sido firme con sus decisiones y con sus límites, porque gracias a eso yo estoy vivo el día de hoy. Gracias a esto estoy aquí compartiéndoles a ustedes sobre mi diagnóstico del VIH, que fue gran parte, no gran parte, fue una de las peores consecuencias que yo pude haber adquirido. Pero hoy también les quiero compartir que para mí es un área de oportunidad el día de hoy poder hablar de este tema tan estigmatizado en el cual me daba mucha vergüenza expresarlo, decirlo, por la falta de aceptación propia, porque pensaba que todo el mundo me iba a rechazar, pero lo que yo no me daba cuenta es que el que se estaba rechazando a sí mismo era yo. No quería saber del tema, no quería, no quería contactar con lo que estaba sintiendo. No quería reconocer todo lo que había hecho. No quería reconocer que me había llevado a mi madre, a mi padre, a mis hermanos entre las patas. Me daba pavor sentirme bien. No estaba acostumbrado a sentirme bien. Y a ese súmale a la condición, a la enfermedad de la adicción, más el diagnóstico que obviamente me dijeron en la clínica, trastorno límite de personalidad, era el combo perfecto, ¿no? Yo en ese momento, cuando me dijeron que la adicción era una enfermedad, que tenía un trastorno de salud mental que se llamaba trastorno límite de personalidad, y con la condición del VIH, yo empecé a descansar, porque empecé a entender por qué me comportaba de esa manera, por qué la obsesión, por qué la compulsión. Yo empecé a reconocer los síntomas de lo que me estaba sucediendo. Y fue muy duro para mí, pero empecé a decir, por eso es que me voy de un lado, de una polaridad a la otra, y no veo que puede haber colores entre esos, tiene que ser blanco o negro. Y así me manejaba en todas las áreas de mi vida. Y una de las personas que hasta el día de hoy es mi madrina, que me acompaña, que me quiere, que me ha arropado, que me ha dado un lugar en su corazón como nadie. O sea, aparte de mis padres, es un acompañamiento hermoso. Me dijo, es que el SIDA no te va a matar, el VIH no te va a matar. Lo que te va a matar son tus pensamientos. Lo que te va a matar va a ser la manera tan testaruda en la que te relacionas con los demás. Y empezó un viaje de aceptación. Terminé mi proceso. Yo creía que al terminar mi proceso de rehabilitación ya iba a estar curado y ya me iba a ir para mi casa. Y una semana antes de irme a Guadalajara ya tenía todo listo para regresarme. Hubo algo dentro de mi corazón, una intuición que me dijo, no te regreses a Guadalajara. Si te regresas a Guadalajara, vas a recaer. Hablé con mi terapeuta de aquel entonces, con mi madrina. Les dije que no me quería ir a Guadalajara, que si me iba, yo me iba a sentir tan vulnerable
que lo más probable era que iba a recaer. Yo siempre he pensado que para que un adicto o para que yo me haya tenido que quedar limpio, yo tuve que hacer muchas renuncias. Yo tuve que hacer muchas renuncias a muchas cosas de las cuales que a mí me gustaban hacer. A mí me gustaba, pues, estar en Guadalajara con mi círculo de amistades con los cuales me drogaba. Hice una vida entera con esas personas, porque pues no fue un consumo de 2, 3 años, ¿verdad? Yo sí me consumí 20 años. Yo tuve que soltar todas esas amistades. Yo tuve que soltar a mi familia. Yo tuve que soltar a mi ciudad. Tuve que empezar desde cero. Me quedé en bancarrota, con un miedo y con una incertidumbre tan grande porque yo sabía que si yo volvía a consumir yo me iba a morir, o peor aún, me iba a quedar loco. Si de por sí muchas veces calmar mi cabeza me ha costado mucho, 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 mucho tiempo, o sea, y empiezo a trabajar en la institución donde me recuperé, me dieron la oportunidad de quedarme, empecé a trabajar en la cocina, me empecé a sentir mejor. Actualmente se enferma una de las personas de las dueñas de la clínica y yo soy cocinero de profesión, entonces me piden cuidar a esta persona, el fundador de la institución que había tenido ciertas complicaciones con su corazón, me piden hacerle pues la comida, cuidarlo mientras su esposa salía a trabajar. Y entonces ahí, después de todo el proceso que yo les cuento pues de que Dios ya me había salvado en muchísimas ocasiones y yo no me daba cuenta, entonces ahí es donde yo empiezo a tener contacto con mi poder superior. A través de lo que yo empecé a ver con ese señor, este señor en aquel entonces tenía 30 años limpio, pero emocionalmente en ese momento estaba él recaído emocional. Y para mí ver una persona que yo veía pues como alguien, un guía, un gurú, un sensei, como le quieran decir, un padrino, o sea, para mí fue muy impactante verle ese lado humano. Y entonces fue cuando yo caché, pues él también está enfermo, él también tiene la misma enfermedad que tengo yo de la adicción. Y no por tener 30 o 10 o 20 años se le va a quitar su enfermedad. Pues esto es de mantenimiento, al menos es lo que a mí me han enseñado en los grupos de ayuda mutua, ¿no? Todos ahí vamos por un propósito que es liberarnos de nuestro pensamiento hacia la enfermedad de la obsesión y la compulsión, ¿no? Entonces, lo empiezo a escuchar y me empieza a dar consejos, me empieza a padrinar, me empieza a decir, y yo dije, híjole, yo estoy en la institución, en la cocina, no tengo contacto con los pacientes, escucho a las señoras de la cocina pues chismear todo el día, sin programa, bien neuróticas todas, se me contagia lo neurótico y digo, yo necesito empezar a tener contacto más con el adicto, con el que viene llegando. Y pido la oportunidad de empezar a integrarme ahora de manera como consultor, como consejero en adicciones. Pido la oportunidad de poder estar apoyando y se me da. Y ahí es donde empiezo yo a ver que mi poder superior empieza a actuar. Porque durante todo mi proceso yo escuchaba que el despertar espiritual, que esto, que el otro, y yo me frustraba porque yo no sentía ese poder superior, ese despertar espiritual,
lo que no me daba cuenta que mi despertar espiritual ya había sido de una manera bien brusca, pero no lo quería ver. No lo quería ver. Yo pensaba que iba a bajar Diosito y me iba a tocar y me iba a decir, mijo, ya, despierta. Y no, no fue así. Mi despertar espiritual fue muy complicado, fue el no quererme dar cuenta, fue el estar pesando 40 kilos, fue estar todo enllagado, fue estar en pañal, fue estar amarrado, fue estar psicótico, o sea, ese fue mi despertar espiritual. El día de hoy así es como yo lo entiendo, ¿no? El que ahora puedo voltear a ver atrás unos años y decir, híjole, o sea, todo lo que tuve que yo atravesar para estar en el lugar en el que me encuentro, todo lo que tuve que soltar, todo lo que tuve que llorar, todo lo que tuve que gritar, todo lo que tuve que romper, para mí eso fue mi despertar espiritual. Pero no lo hubiera podido hacer solo, no lo hubiera podido hacer solo. Yo admiro mucho a las personas que llegan a un grupo de autoayuda, de ayuda mutua y que se meten y que se quedan limpios o sobrios en 90 días yendo a sus juntas. Yo admiro mucho a esa gente. No fue mi caso, yo necesité un proceso de internamiento en donde me tenían que confrontar todo el tiempo, en ego reductor, donde tenían que decirme mis defectos de carácter, donde tenían que decirme lo soberbio y lo egocéntrico que era, porque no alcanzaba a ver mi enfermedad. Mis mecanismos de defensa eran continuamente justificar todo lo que yo había estado haciendo. Y el milagro se hizo, compañeros. El milagro se hizo. Gracias a Dios sigo limpio. Mis padres tienen tranquilidad, confían en mí. Hasta hace apenas unos meses atrás, por fin escuché, y ya llevo ciertas 24 horas limpio. Escuché a mi mamá decir, me volteaba y me veía a los ojos y me decía, es que te veo tan tranquilo, te veo como con una paz, y me empezó a decir cosas, que cuando ella falte, que cuando, que protegiera a mis hermanos, que yo era el más consciente de los tres, que la madurez que había adquirido, o sea, yo decía, no manches, o sea, de que se hizo el milagro, pues, o sea, yo yo debí de haber estado muerto muchas ocasiones. Dios me ha dado la oportunidad de salir de una y de otra y de otra y de otra y de poder estar compartiendo ahora del otro lado. Para mí ha sido un proceso pues bien complicado, o sea, en el cual no me ha gustado, o sea, ver algunas cosas de mi personalidad, el poder realmente ver esa sombra, esa oscuridad y tenerla que oler y probar y acariciar y reconocer, me dolió mucho. Me dolió mucho, 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 mucho. Pero también fue gratificante el momento en el cual se hizo el cambio. Hoy en día, pues mi hambre no termina. Soy consultor en adicciones, me dedico a acompañar a personas ambulatoriamente en procesos de recuperación o que vienen saliendo de alguna institución. Estoy por terminar la maestría en terapia gestal, me quedan ya unos meses. Le he estado indagando a mi proceso personal, de que yo creo que un adicto a otro adicto es la mejor ayuda que puede tener, desde la experiencia que el otro ha vivido, porque es lo que a mí se me regaló en ese momento. Entonces yo no me quise quedar
con los brazos cruzados. Yo sigo trabajando en mi propia historia, en mi propia historia de vida. Cada vez me meto más profundo, cada vez salen cosas más desagradables que no me gustan, pero que sé que ahí están y que tengo que trabajar. Hoy en día puedo hablarles de mi diagnóstico del VIH sin pena, sin vergüenza. Hoy en día lo uso como herramienta para ayudar a otras personas que están viviendo o que se sienten o que se sintieron igual que yo en algún momento. Yo creo que Dios me mandó esa condición para poder ayudar a muchas personas. Así lo veo el día de hoy. No me da vergüenza que mis tías, mis primas, mis hermanos, mis cuñados sepan qué tan doloroso ha sido el camino, porque hoy en día me siento seguro de quién soy. Hoy en día vivo alrededor de la recuperación. Y no quiere decir que levito y que todo el tiempo estoy en oración y en meditación. No. Tengo mis momentos bien esquizoides, bien esquizofrénicos, o sea, en los cuales me desbordo, me enojo, me engancho, pero hoy en día tengo herramientas, pues, que eso es lo que agradezco. Tengo herramientas para poder decir, bueno, hasta aquí, esto no va por acá, tengo la capacidad de pedir ayuda, que eso es algo que a mí no se me daba, pues, o sea, yo era don sábelo todo, ¿no? Nadie podía decirme algo porque no, y mira, y te lo voy a comprobar, y aquí en el Google dice, y la verdad es que entre más aprendo, más sé que no sé nada. Más, o sea, caminar a mí me ha costado, pero al mismo tiempo me ha dejado muy en paz, muy en paz, y pues no sé qué más compartirles. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Ese soy yo, esa es mi historia, es lo que hay. Entonces no sé si alguien quiera compartir algo o decir algo. Sí, Alfonso, pues en primer lugar agradecerte el que en este espacio nos abras tu corazón, que nos digas desde ahí quién es Alfonso, lo que ha vivido. Y pues yo pienso que todo lo que vivimos, toda la oscuridad que llegamos a pasar es para encontrar un propósito, para irnos formando, para irnos estructurando, para ir construyendo pues a lo que hemos sido llamados. Y desgraciadamente pues a veces es bien doloroso, es sumamente doloroso para poder llegar ahí, ¿no? A encontrar el propósito. Y exactamente como dices, el tema del VIH y aún conjugado con la adicción, pues se complica aún más para la aceptación, en primer lugar, porque pues yo creo que es como tipo el diagnóstico del cáncer o de alguna enfermedad así que te llega brutal, ¿no? Entonces, con todos esos conflictos y viviendo esta condición, es de reconocer la entereza que has tenido para llegar hasta donde estás hoy, para poder ayudar a más personas, para poder expresar lo que aún muchos callan, y que sobre todo se vaya haciendo una sensibilización. Esto de las etiquetas, de los estigmas, yo siempre he pensado, si nos viéramos como seres humanos solamente, todo esto sería tan diferente, pero pues, a ver, es la realidad que vivimos, y en estos espacios es donde queremos ir logrando eso, ¿no? Ir haciendo, poniendo ese granito de arena, y a lo mejor nosotros no nos va a tocar ver los resultados, pero pues estamos sembrando ahí la semilla.
y agradecerte mucho por esa confianza. Y si alguno de nuestros compañeros quiere hacer algún comentario o una pregunta, por aquí ya Luber está alzando la mano, que ya le quité la palabra. Adelante, Luber. Claro que sí. Primeramente, felicidades, mi querido Alfonso. Ha sido muy honorable el hecho de que tú puedas, y con todas las personas, de forma honesta tu historia de vida. Pocas personas lo hacen, ¿no? Yo conozco muchas personas, honestamente, que son personas que se han rehabilitado, ya no les gusta hablar de ese pasado del cual han vivido y del cual han salido. Les digo, hermano, el día que te olvides de dónde has venido, cuidar que tienes un problema toda la vida. Entonces, ojo con eso. Primer punto. Segundo punto, lo que he dicho, Isa, aceptación, mi querido. Lo voy a unir con el hecho de tocar fondo. Yo considero que hay muchos aspectos y muchas situaciones y ámbitos en el cual uno puede tocar fondo. No exactamente con la sustancia y despasándose debajo del, tomándose un kilo. Hay maneras de tocar fondo espiritualmente. Tal vez en tu caso ha sido espiritual, que así yo lo veo. Un fondo espiritual el que tú has vivido, mi querido Alfonso Higa. Entonces, te felicito porque ese fondo ha hecho que tú encuentres el sentido real a tu vida, el propósito de tu vida, tu objetivo, tu misión, y hoy en día en este programa. Nada es coincidencia, todo es construcción, todo es esfuerzo, todo es voluntad, y esto es tuyo. ¿Sabes? Qué linda disposición, hermano, y esperamos tenerte pronto. Y alguien que quiera hacer alguna pregunta, queridos amigos, está abierto el panel. Quiero comentar una cosa antes Claro que sí, mi querido. de que Adelante, pase la adelante. segunda, alguien más a preguntar. Claro que fue un fondo espiritual, pero fue un fondo espiritual combinado con el fondo físico, emocional, y pues el fondo espiritual fue lo que más vacío me hacía sentir porque no tenía esa conexión con mi poder superior, ¿no? El día que Exactamente. entendí que con la única persona con la que tenía resentimientos era conmigo mismo, solté a mi mamá, solté a mi papá, solté a Dios y como si hubiera sido magia, ¡pum!, las cosas empezaron a dar. Sí, gracias. Adelante, Gloria. ¿Quiere participar? Gloria, adelante. Ay, suspiro porque ¿cómo es que dicen ustedes? Padrísimo, ¿no? Un saludo desde Colombia. Hablo despacio porque tengo un nudo grandísimo aquí. Impresionante. Quisiera tenerlo aquí, Alfonso, y darle un abrazo y un beso de mamá. Su testimonio me enseña a entender más la situación de mi hijo porque él también se rehabilitó y eso se rehabilitó con honores. Eso, mejor dicho, y ya entiendo, me hiciste entender muchas cosas hoy. Y es tener, aparte de eso, sigo con mi fe. Y sé que mi poder superior va a llevar a mi hijo a un sitio así como tú estás hoy. Porque no te imaginas lo que aportaste hoy en mi vida. Esto también me da a mí para seguirme preparando aquí con estos ilustres profesores. Y también pues estoy en la parte de Naranón, también estudiando y fortaleciéndome en la parte espiritual. Y bendito sea a nuestro poder superior porque
porque pasaste por esto. Y yo también siempre le doy gracias por lo que estoy pasando, por lo que pasé. Mi hijo no vive conmigo, vive con mi papá, está en una etapa súper de negación. Entonces, como ve que yo estudio y me estoy preparando, entonces es a metros, mamá, porque pues eso me distancia de ti, el hecho de que yo me prepare, pero yo ya sé también que es su manipulación. Y su testimonio me hace identificarlo más con mi caso, porque también allí hay situación de alcoholismo, de drogadicción, pornografía y también un trastorno de personalidad clúster B que es más grande que el suyo. Nada es imposible. Y muchísimas gracias. Eres un valiente y es que esto, ¿qué más diapositiva que su vida? Y entonces uno dice, ¿cuál es el fondo? Porque a la hora del té, tú no tocaste fondo en el fondo. Uno diría, el fondo fue ese día que lo encontraron allá con las pastillas y todo eso. Ese es el fondo. Entonces también me ayuda a identificar ese tal fondo que muchas veces hablamos y uno espera es lo peor y a veces ni tan no es así. Muchísimas gracias, ya se me pasó el no. Un abrazo desde acá, de verdad. Muchas bendiciones. Gracias, Gloria, por ese beso de mamá que curiosamente siempre en donde voy me conecto muy bien con las mamás y siempre que tengo la oportunidad de hablar con una mamá, les digo, no pierdan la esperanza. Yo llegué a los 35 años a esto. Tuve que pasar por muchas cosas, pero mi mamá nunca quitó el dedo del renglón. Nunca lo quitó. Y mi mamá es una mamá dura, pero la vida la hizo así y así la quiero. El día de hoy la entiendo, que son las herramientas que ella tiene. Y mientras sigas apegada al poder superior, yo sé que yo estoy seguro que las cosas van a ir mejorando. Gracias. Sí, gracias porque tus palabras nos llenan de esperanza a todas las mamás, porque eso es lo que nos tiene aquí, la esperanza de que un día podamos decir al lado de nuestros hijos, lo logramos. Por ahí nos piden tus datos. Hay compañeras interesadas en poder contactarte para alguna participación en los espacios que ellas tienen de educación. Por ahí, si nos pudieras dejar tu contacto ahí en el chat para que ellos lo pudieran tomar. Sí, Por voy favor. a poner también, puse mis páginas. Tengo mi página personal que es Alfonso Arechiga, consejero en adicciones. También soy parte de YECAN. YECAN es una plataforma en la cual nosotros hacemos y trabajamos ambulatoriamente con personas desde casa, en línea o presencial si se encuentran cerca de nosotros. Entonces, ahí les dejé mis páginas y les voy a dejar también mi teléfono. Lo estoy anotando. 040. En donde me pueden mandar un mensaje, les puedo contestar. Si ando ocupado y me tardo un poquito, ténganme paciencia, pero siempre contesto, siempre contesto. Sí, de todos modos, si no pueden ahorita, si no alcanzan a tomar los datos, también con gusto ahí en el grupo de WhatsApp del seminario o en el de amigos terapeutas, están ellos también incluidos, quienes están preguntando, ahí lo puedes subir tú al grupo también la información o nosotros se las hacemos llegar con tu autorización. Se las podemos hacer Claro llegar a quien la está pidiendo con todo gusto para que no tengan pendiente de que si acabándose ahorita el Zoom ya no pueden tener contacto, ahí nosotros se las hacemos llegar, somos el enlace para hacérselas llegar. Claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente. Creo que sí, Alfonso. Gracias a ustedes. Igual a los participantes, ¿no? Mi querida Elisa,
Perdón, voy a rebajar el volumen. Perdón, mi disculpa. Quieren poner los nombres de su comunidad en el Zoom, pónganlo Elisa, Alfonso, mi querida Mario, María Elisa Oca de Robledo, Ángel Villa también. Coloquen sus chats, sus googles, o digo, sus correos, sus páginas también son invitados. No hay restricción en este programa, ¿no? Entonces son invitados a que ustedes mismos utilicen este proyecto acá, estos episodios, para autopromocionarse. Entonces, háganlo, queridos. Tienen esa permiso, por así decirlo, ¿no? Porque no necesitan. Somos amigos y Gracias. estamos para apoyarnos. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Isa también ponga su número, Isa. Y mi querido Mario, tiene la mano levantada, puede hablar. Adelante, mi querido Mario, o Luisa es, perdón. Adelante. Saludos al Paraguay. Paraguay presente. Hola, 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 Mi hola, querido hola, Mario. buenas noches, buenas Buenas noches. noches, Mario. Bendiciones para todos, ¿cómo están? Algunos ya los Ven. conozco, Isabel, el Uber, Ángel, y bueno, estuve escuchando un poco lo Saludos. que relataba Alfonso y realmente es lo que siempre me gustó hablar del proceso de un milagro. Yo creo que estuvimos escuchando a un milagro que camina, como suelo decir, ¿verdad? A un milagro de este tiempo, de este siglo. Muchas veces leer la palabra de Dios y decimos, wow, qué atrapante este libro, qué apasionante, pero hoy estamos escuchando, eh, con el permiso y cariñoso de a Alfonso, ¿verdad? Estamos escuchándole a Lázaro hablarnos directamente en este tiempo, ¿verdad? Así lo veo yo, ¿verdad? Y bueno, un gusto para mí conectarme con ustedes desde Paraguay. Mi esposa está a mi lado con un matecito, pero no está presentable. Pero bueno, siempre está acá. Alfonso, quería agradecerte esta oportunidad y un gusto escucharte. Y claro que, por supuesto que como muchos de los que estamos acá, desde ya voy a contactarte. Eh, Sería muy, muy interesante. Nosotros estamos a cargo de una comunidad acá en Paraguay llamada Canaín, Campamento de Dios. Y queremos, por supuesto, que puedas en algún momento conectarte a través de esta plataforma. Podamos hablar con los chicos, yo le digo chicos, ¿verdad? Pero vos sabés, así como estuviste hablando de comunidades, los chicos son desde 20, 18 hasta 50. Pero para mí siempre son los chicos, entonces que puedas transmitirle esta experiencia única, ¿verdad? Porque realmente no todos podemos contar esto, ¿verdad? Y cómo estás haciendo hoy, cómo Dios está usando tu vida para tocar otras vidas, ¿verdad? Cómo el propósito de Dios en tu vida se cumple. Tenemos claramente entendido también como seres humanos de que hay veces hasta muchos decimos, Dios es injusto, ¿por qué conmigo no hace lo mismo? ¿Por qué con Alfonso sí, conmigo no? ¿Verdad? Pero yo siempre sostengo que Dios es un Dios justo y que tiene un tiempo y un propósito para cada ser humano en este planeta Tierra, ¿verdad? Y nos cuesta eh, tener ese tiempo de Dios, queremos ya, ¿sí? Como cuando muchas veces oramos a Dios y decimos, Dios, dame paciencia, pero dámela ya. En fin, agradecer muchísimo la oportunidad que siempre nos están brindando el UVE, el equipo, Isabel. Para mí es un gusto enorme conocerlos. Estamos a muchos, muchos kilómetros, pero yo sé que estamos unidos en esta causa ingrata, como dicen algunos, porque los resultados son escasos. A mí siempre me gusta, Alfonso, una historia que siempre se me quedó grabada y que muchas veces lo uso en las charlas y en las capacitaciones, aquella historia del niño y la estrella de mar, ¿verdad? Donde este niño se pasaba agachándose, levantándose, yendo al agua en una mañana por la orilla del mar y alguien se preguntó qué estará haciendo, ¿verdad?
Y tanta fue la curiosidad de este alien que al acercarse le pregunta qué está haciendo y este niño responde, ¿verdad? Alzando una estrella de mar y devolviendo al agua de que esta tiene una oportunidad. Y este hombre le dice, pero si son miles, son millones, no las vas a salvar a todas. Cuando salga el sol, morirán quemadas. Y aún así el niño levantaba una estrella de mar, lo acercaba a la orilla y mencionaba, esta tiene una oportunidad. Quiero animar a los compañeros acá de que seamos como ese niño, que veamos que si uno tiene una oportunidad, pues uno tiene una oportunidad. Ustedes saben, al igual que yo, de que esto no se trata de una carrera de velocidad, sino más bien de resistencia, y que los resultados humanos son muy negativos. Los resultados humanos y la estadística humana son muy negativos. Pero me encanta saber que tantos y tantos kilómetros comparten esta lucha con nosotros. Nos sentimos con mi esposa acompañados, ¿no? No nos conocemos personalmente, pero se siente a la distancia el apoyo y uno toma fuerza para seguir en esta lucha, despareja, si se puede decir, ¿verdad? Pero al mismo tiempo gratificante. Si uno puede salir adelante, ese uno tiene una oportunidad. Y si de alguna forma nosotros fuimos un granito de arena para que él tenga una oportunidad, yo creo que nos sentimos más que pagados, más que beneficiados con eso. Gracias por ese tremendo testimonio, Alfonso. Describiste tan bien lo que es la familia, la importancia del rol de la familia dentro del tratamiento, de los posibles fondos que uno tiene que tocar, ¿verdad? Que sabemos todos acá que hay un fondo emocional, hay un fondo físico y también puede haber un fondo espiritual y hay veces uno cae en todos los fondos, ¿verdad? Un gusto haberte conocido y en algún momento me gustaría contactar más contigo para ver si podrías ayudarnos a la distancia a ese importante aporte que puedes brindar. Y una vez más, que Dios bendiga tu vida, tu familia. Gloria a Dios por lo que Dios hizo en tu vida. Gracias. Eso quería compartir, compañeros, con ustedes y un gusto nuevamente de estar compartiendo este tiempo. Un gusto, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Mario. ¿Alguien más que quiera comentar algo para nuestro querido Alfonso? Mi querido Ángel Villa, adelante. Tiene el... ¿Qué tal, Alfonso? Muy bonito tu tema. Tu compartir es muy hermoso. Abordaste muchos temas que van aunados conforme a adicción, parte sexual, en todos los ámbitos, en las comunidades, y es algo que siempre se ha llevado. Vemos en los procesos, y esa parte que tú dices, la parte de un adicto a otro adicto, es muy bella, definitivamente, yo comparto lo mismo, pero hay una parte, igual y va a quedar grabado, hay ciertos procesos, cuando no son acompañados, cuando toman esas situaciones, que tal vez uno puede saber mucho, no puede escuchar intentos de suicidio, conforme a adicciones, ya sea depresión o no conforme con una sustancia. El impacto que genera en la familia. Contabas la parte cuando venías con el VIH y era un golpe a la familia. ¿Cómo viene tu proceso en la parte familiar? Es una parte dura. Pero ¿cómo es el proceso con tu familia, con tu madre? Porque muchas, a veces son historias que
muy pocas se cuentan, o igual puedes buscarlas en YouTube, y son muy pocas, tú puedes buscar sobre intentos de suicidios, historias verdaderas, y son muy pocas realmente. ¿Cómo es ese proceso, tu familia? Obviamente hablamos de un proceso de duelo sobre esa situación, pero en la forma como uno la percibe como adicto, cuando te das cuenta lo que has hecho y ves en la parte familiar, aparte de llevar el proceso de recuperación, digo, lo compartes, pero en futuras tal vez hay alguien por ahí que está pasando o está en ese lapso apenas empezando. ¿Cómo es el proceso familiar? ¿Cómo es en la parte, lo llevas acompañado con tu madre, tu familia, confusión? Mira, qué bonita pregunta. Me gusta mucho lo que estás preguntando. Fíjate que mi madre tuvo una situación, bueno, varias situaciones. Mi madre en algún momento perdió un hermano a raíz de la adicción. Y ella no pudo hacer que su madre, que mi abuela, pudiera abrir los ojos. Entonces, en el momento en el que ella se puso firme y dijo, a mí no me va a pasar lo mismo que le pasó a mi mamá, porque así es como ella me lo cuenta. Yo voy a gastarme mis recursos y voy a tratar de hacer que tenga una oportunidad mi hijo. Incluso, y esto es algo bien personal lo que les voy a compartir, en algún momento mi papá en su resentimiento me quiso como decir, no, pues, ¿cuánto le he invertido yo a todo tu tratamiento y a todo tu rehabilitación, no? Y mi madre volteó y le dijo, pues sí, para eso es el dinero. A lo que voy es que mi madre nunca se dio por vencida. Y mi proceso movió su proceso. Mi madre no fue de aquellas personas que se metió a Naranón o a Alanon o a terapia. Incluso hoy yo en día le digo, mamá, métete a una terapia o toma una terapia y vas a ver lo bien que te... No, yo ya estoy cansada de todo eso. Y entonces me tocó respetar también su proceso personal y decir, bueno, ella está haciendo con la capacidad que tiene y con las herramientas que tiene. Y muchas veces yo ahora que estoy del otro lado, quiero minimizar sus herramientas y su proceso. ¿Por qué? Porque yo ya me siento bien, ¿no? Y tengo que tener también esa sensibilidad de poder decir, bueno, pues ella lo está haciendo de otra manera y mi enfermedad y la enfermedad familiar se ha ido alineando y se ha ido equilibrando, porque pues tú sabes que es una enfermedad familiar, o sea, yo fui el síntoma por mucho tiempo, pero ellos tenían sus temas, incluso, y me duele decirlo, yo no regresé a mi casa, yo no regresé a Guadalajara por la dinámica familiar que se vive en mi casa, por el control de mi padre, por las obsesiones de mi madre, por los roles de mis hermanos, o sea, yo tuve que salirme de eso. Y aún así ha habido mucha mejoría. No sé si contesto tu pregunta. Claro, definitivamente. Entonces, al principio era un caos, pero después el caos fue tomando su rumbo, ¿no? Y acomodándose. Y ahorita el que les compartí hace rato que mi mamá me decía es que te veo tan tranquilo y al decírmelo yo la veía tranquila a ella. Entonces fue como tú me diste y yo te estoy regresando lo que le invertiste, pues. Y no le pasó lo mismo que le pasó a su mamá. Que yo creo y quiero pensar que era lo que a ella más miedo le daba. Perderme.
Me queda muy claro también esa parte. Y de verdad te felicito y me da mucho gusto haber también entrado hoy. Por situaciones se acomodaron las cosas. Y igual esa parte de tu historia y lo que genera, lo que haces, muchas felicidades. Igual por ahí con Isa, bueno, tenemos una página, o ahora Isabel es la administradora, igual estamos ahí teniendo ciertos proyectos, nos gustaría que participaras, podemos grabar algo para abordar muchos temas, ¿no? Igual compartir tu historia. Gracias, claro que sí, cuenten con ello. Queridos Creo amigos, que se ¿alguien salió más? Isabel. ¿Alguien más, queridos? Yo quisiera decir algo, si me lo Claro que sí. permiten. Muchísimas gracias a Alfonso, de verdad. Creo que más que conmovedor es la esperanza para todos, para todas las personas y todas las familias que se encuentran acá, ¿no? Y para las familias que se van a seguir alcanzando, se van a seguir logrando. Digamos que a través de tu testimonio de vida y a través de la infinita misericordia de Dios, que es lo más importante, realmente esa parte de la cual todos sabemos que es la parte espiritual, ese despertar. Lo que tú dices es una realidad. Bueno, Dios tiene sus formas de llamar a cada quien. A unos los llama con lazos de amor y a otros no los llama con tanto amor, pero igual los llama, ¿no? Ese servicio y esa parte tan bonita de poder ahora ser una persona resiliente y decir, bueno, de todo esto que me pasó, todo esto que viví, tiene un propósito, tiene un sentido, tiene una razón de ser, y ante eso voy a hacer uso de esa capacidad que me ha dado Dios de poder ser ese transformador de vidas a través de ese propósito de Dios, y que también es la esperanza, por eso digo la esperanza a las madres que siguen luchando, no solamente en México, no, creo que ese es un tema de todo el mundo, las madres que van luchando con sus hijos para no darse por vencidas hasta conseguir la victoria, que es la recuperación, o por lo menos que empecemos a tener una vida digna y sobria, que es lo más importante. De verdad que interesante, más que interesante es tu vida y poderla poner al servicio de otros. Yo creo que es el principal propósito del trabajo que vienes haciendo. No es fácil, como tú bien lo dices, abrir tu corazón y exponer tus situaciones íntimas y familiares y personales, pero que es esa transformación real que se consigue a través de las vivencias, ¿no? De verdad que agradecido por el espacio, agradecido por tu compartir, y sé que es una señal, es como la luz al final del túnel para muchas personas que no se quieren rendir, no se quieren dar por vencidas, familias, madres y padres también en general, que no se quieren dar por vencido en este trabajo y en esta lucha con sus hijos o con sus familiares en general. De verdad que muchísimas gracias por el espacio, por compartir y por hacerte parte también de bueno, ya eres parte hace mucho tiempo de esta familia que no quiere dejar que las sustancias y los comportamientos compulsivos y dañinos sigan haciendo el daño que están haciendo, ¿no? Y como decía, sí, esa pequeña, bueno, cómo se forma esa perla, ¿no? Se forma a través de esa, entra una pequeña fracción de tierra a ese espacio y ahí se convierte en una perla. Así somos, venimos de las alcantarillas de la vida y bueno, la vida nos permite también brindar lo que nos dio en un momento. De verdad que muchísimas gracias y muy agradecido por el trabajo que estás haciendo. Bendiciones para ti y para tu vida. Gracias. Gracias a ti, Ángel. Hola, hola. Muy bien, queridos. Muchas gracias, querido Alfonso, nuevamente.